Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 126 Exploración 1, Golpe. Solo un poquito más. El sol ya casi sale. Golpe. No te rindas ahora. Ya casi llegamos. Golpe. Uno a uno, los soldados fueron cayendo al suelo debido al agotamiento. Sigue adelante. Solo un poquito más. La voz del capitán continuó resonando en todo momento. Parecía ser el más cansado de todos, pero por pura fuerza de voluntad, se mantuvo de pie mientras continuaba dando órdenes. Clank. Clank. Los caballeros de abajo también estaban en sus últimas, luchando por contener a los zombis. ¡Ac! Y también lo eran los cadetes que, a pesar de su fuerza, también estaban luchando. Tenía sentido teniendo en cuenta el hecho de que los zombis eran inmortales. También hizo que uno se preguntara cómo esta ciudad había logrado mantenerse a flote con un solo caballero de nivel 3. Lo más probable es que fueran sus balistas y su organización. Un minuto más. También ayudé aquí y allá. Usando los hilos, contuve y empujé a muchos zombis hacia atrás. Pensé en mantenerlos separados, pero el esfuerzo de maná fue demasiado. Al final lo único que pude hacer fue empujarlos hacia atrás. Ojalá no me lastimara. Sentí un dolor punzante cada vez que usaba mi maná. Si bien no me importó el dolor, pude notar que se agudizaba con cada minuto que hacía circular mi maná. Eso no estuvo bien. Corro el riesgo de empeorar mis lesiones. Fue por esa razón que me guié a mi propio ritmo, a diferencia de los demás. ¡Mierda! Especialmente León y Aoife, que estaban prácticamente empapados en su propio sudor. Ja ja ja, ja ja ja. De pie a mi lado, pude escuchar cuán laboriosa era la respiración de Aoife mientras usaba sus poderes para crear una pared invisible, impidiendo que los zombis avanzaran. Había que decirlo. Solo los dos por sí solos fueron de gran ayuda. Por otro lado. ¡Guau! Joder. ¿Por qué mi fuego no hace nada? La actuación de Keira no fue muy buena. No fue porque ella no lo estuviera intentando ni nada por el estilo. Pero todo se redujo principalmente al hecho de que los zombis eran resistentes al fuego. Cada vez que las llamas arrasaban, no pasaba nada. Craca. Craca. A Evelyn, por otro lado, le estaba yendo mucho mejor. Usando sus habilidades, pudo contener a bastantes zombis. Ja ja ja, ja ja ja. Haz algo. HM. Girando la cabeza, miré a los ojos a Aofi. Respirando laboriosamente, dio un codazo cansado a los zombis con su barbilla. Puedes hacer más que esto. D. No hay necesidad. La corté. Ya es hora. Mirando al horizonte, la llanura comenzó a estar envuelta en un velo naranja, cubriendo la región y la horda de zombis. El sol había comenzado a ponerse. Y tras su aparición los movimientos de los zombis comenzaron a disminuir. Se acabó. Fue uno de los soldados quien gritó eso. Y como si sus palabras tuvieran efecto, todos los zombis mágicamente dejaron de moverse. Se acabó. Ja ja ja, ja ja ja. ¿Por fin podemos descansar ahora? Todos estaban exhaustos. Ya sean los cadetes y los caballeros. Nadie apenas podía levantar un dedo. Incluso León, que normalmente parecía inexpresivo, mostró una reacción mientras miraba fijamente a los zombis congelados. Limpiándose el sudor del costado de la cara, se acercó a uno de los zombis para verlo más de cerca. Pero justo cuando dio un paso, algo sucedió. ¡Mira! De repente, mientras un cadete señalaba a los zombis, vi estupefacto como un brillo púrpura envolvía a los zombis por completo. Sentí una sensación familiar de opresión proveniente del velo púrpura que cubría a los zombis. Antes de que alguien pudiera decir o hacer algo, los zombis se desvanecieron. ¿Qué? ¿Simplemente desaparecieron? Como era de esperar, los cadetes quedaron asombrados por el acontecimiento.
No se puede decir lo mismo de los soldados que se desplomaron cansados en las paredes. Trata a los heridos. Cuenten las bajas. El único que no descansó fue el capitán, quien se movió apresuradamente para ver cómo estaban todas las personas en la pared. Me detuve un momento para mirarlo fijamente. La imagen de su yo más joven se superponía con su imagen actual. Él no es diferente de lo que es en mis recuerdos. Siempre prioriza a los demás sobre sí mismo. Pero que haya estado en esto durante tanto tiempo. ¿De dónde sacó exactamente la fuerza de voluntad? ¿Es por las constantes muertes de sus compañeros? ¿O su afán por mantener a salvo a la gente de este pueblo? Cuanto más lo miraba, más curiosidad sentía. ¿Debería usar mi habilidad con él? Mis pensamientos se detuvieron por la repentina aparición de los profesores a lo lejos. Tenían expresiones inusualmente serias. Ahora que lo pienso, no los he visto en todo el tiempo. ¿A dónde habían ido exactamente? No necesité esperar mucho para saber la respuesta. Al detenerse ante el capitán del caballero, el profesor Oyobe fue el primero en hablar. No pudimos rastrear completamente el maná que rodeaba a los no muertos. Logramos obtener una pequeña muestra, pero hasta el momento aún no lo hemos logrado. Necesitaremos unos días más para atraparlos por completo. Ah, ya veo. El capitán asintió con la cabeza en señal de comprensión. Puedes tomarte tu tiempo. Hemos logrado aguantar durante tanto tiempo. Tenemos suficiente paciencia. Me di cuenta cuando escuché su conversación. Así que estaban rastreando al nigromante. De hecho, todos los escuadrones de subyugación habían muerto antes de regresar a la ciudad. Todavía no sabían su ubicación. Pero para mí no se podría decir lo mismo. Sé dónde está. Lo había visto en mis recuerdos. De hecho, incluso podría ir ahora mismo. Pero... no, todavía no. Miré mis manos. Estaban temblando ligeramente. Era evidente que mi cuerpo todavía sufría las secuelas del medicamento. No me serviría de nada si fuera allí. De hecho, me estaría poniendo en peligro. Mirando a mi alrededor y viendo las miradas exhaustas de los cadetes y los soldados, mantuve la boca sellada. No es que no quisiera decirles dónde estaba. No es que tal opción fuera posible ya que no podía simplemente acercarme a ellos y decirles, oh, sé dónde está. Sígueme. Tendría que explicarme. Y existía una posibilidad real de que mi habilidad quedara expuesta. No quería que eso pasara. No cuando la situación todavía estaba bajo control. Como ese era el caso, planeé dejar que las cosas fluyeran durante el mayor tiempo posible. Bien, al menos hasta que pueda sanar. Asterisco. Me mantuve fiel a mis palabras. Durante los siguientes días permanecí en silencio y dejé que los profesores averiguaran la ubicación del nigromante. Cada puesta de sol, al mismo tiempo, aparecían zombis desde el horizonte. Groble. Y cada puesta de sol, los caballeros, junto con los cadetes, luchaban contra la horda de zombis que llegaban. Fuego. Siu. Siu. Abre las puertas. Cadetes. Clank, clank. La escena del primer día se repitió. Primero comenzaría con la lluvia de flechas de las balistas. Luego, cuando los zombis alcanzaban cierta distancia, los cadetes y caballeros cargaban hacia adelante para repeler sus ataques. Esto continuó durante varios días, y cuando llegó el cuarto día, finalmente, el profesor logró rastrear el maná atrapado en los zombis. He conseguido un rastro. Poco después tuvo lugar una reunión. La reunión tuvo lugar en el cuartel general del caballero. En un espacio bastante grande, los caballeros y cadetes se reunieron alrededor de una gran mesa de madera poco iluminada. La ubicación está bastante lejos de aquí. El profesor Oyobe fue quien habló. Con su habitual expresión relajada, desplegó un mapa y lo colocó sobre el escritorio. El viaje probablemente durará 1 o 2 días. Incluso ahora, no estoy seguro de cómo el nigromante es capaz de controlar a tantos no muertos desde tanta distancia. Solo lo sabremos cuando lleguemos allí. El profesor Oyobe lo explicó. Sacando un bolígrafo, rodeó con un círculo una gran zona el mapa.
Mis habilidades de detección me indican que el nigromante está cerca de esta zona. Al acercarse, el capitán del caballero frunció el ceño. Esa es un área bastante grande. No solo 2 días, puede que te lleve más. Si estás planeando hacer una expedición y llevar a los cadetes contigo, entonces no estoy seguro de si podremos durar mucho más. La razón por la que hemos pedido refuerzos es porque ya no podemos aguantar más. No hay necesidad de preocuparse por eso. El profesor Oyobe se tranquilizó mientras miraba hacia la profesora Bridget. Ella, junto con varios otros cadetes, permanecerá aquí. Por otro lado, iré a visitar la zona junto a algunos cadetes de élite. Eso es. Antes de que el capitán pudiera decir algo, el profesor Oyobe colocó su palma sobre el mapa. Ya tomé mi decisión. Con la profesora Bridget aquí, no tendrás que preocuparte de que le pase nada malo a la ciudad. No se equivocó allí. La profesora Bridget era una maga de nivel 4. Además de la profesora Oyobe, cuya fuerza no conocía, ella era, con diferencia, la más fuerte. De hecho, ella sola podría manejar una gran parte de los zombis entrantes. La razón por la que ella y el profesor no intervinieron en los últimos días fue probablemente porque estaban tratando de brindarnos alguna experiencia de la vida real. Al menos esa fue mi suposición. Me resultó evidente cuando ambos intervenían cuando ciertos cadetes eran colocados en situaciones difíciles. Tenía sentido cuando uno pensaba en ello. Éramos las élites del imperio. La pérdida de un solo cadete fue grande. Aparte de eso, los dos también estaban ocupados rastreando al nigromante. Ahora bien. Respecto a los equipos. Ya he elaborado una lista de los cadetes que traeré conmigo. El aire alrededor de la habitación cambió cuando la mirada del profesor recorrió la habitación. Por un breve momento, su mirada se detuvo en mí. Esta es la segunda vez. Lo sabía de antes, pero él quería algo de mí. ¿Qué exactamente? Julien Dacre Venus. Mi nombre fue mencionado expectantemente. Leon Eggert. Y también lo fueron el resto de los miembros. F.K. McGrail. Fueron los cadetes más fuertes del año. O aquellos que tuvieron el mejor desempeño durante los últimos días. Kiera Milne. Incluso llamaron a Kiera. Sin embargo, al pensarlo, no sirvió de nada quedarse atrás y probablemente lo supo cuando chasqueó la lengua. TSK. Aplausos, aplausos, aplaudiendo 2 veces, el profesor llamó nuestra atención. Aquellos cuyos nombres he llamado, por favor prepárense. Saldremos en 1 hora. Por favor prepárate. ¿1 hora? Kiera se puso de pie en estado de shock. Su rostro todavía estaba algo pálido desde la última ola. Todavía no hemos dormido. ¿Cómo es esto? La hora de dormir llegará más tarde. Por ahora, prepárate. Actualmente es de día. No podemos irnos cuando los no muertos regresen. Pero... eso es todo. Reunión cancelada. Si hay algo más podemos hablar de ello más tarde. De pie, el profesor Oyobe procedió a abandonar la sala de reuniones. No, espera. Yo. Trazando su espalda con mis ojos, me recliné en mi silla. Ja. Aunque por fuera parecía cansado, mi mente y mi cuerpo estaban frescos. A diferencia de los otros cadetes, yo no me esforcé al máximo. Descansé mi cuerpo e interferí ocasionalmente. Solo lo suficiente para que pareciera que estaba haciendo algo. Sabía que algo así iba a pasar. Menos mal que lo hice. Levantando la cabeza para mirar el techo de la habitación, los recuerdos brillaron en mi mente. Había varios. Alrededor de las 9. Eran recuerdos de 9 personas diferentes que emprendieron el mismo viaje. Al ordenarlos, fruncí el ceño. Algo no tiene sentido. Había algo en ellos que me molestaba. Sin embargo, no pude encontrar la razón de esto. Los recuerdos. Siempre terminaban justo cuando atacaban al nigromante. Pero había algo en el nigromante que no tenía sentido. ¿Pero qué fue exactamente? Apreté y solté el puño en silencio. Supongo que lo descubriré.
Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 127 Exploración. 2. Cuanto más me quedaba en la ciudad, más evidente me resultaba que lo que había visto anteriormente era solo una fachada. Caminando por las calles adoquinadas para dirigirme a la entrada principal del pueblo, podía sentir la tristeza en los rostros de la gente. Antes no era obvio, pero ahora estaba claro. Mis pasos se detuvieron cuando vi una figura a lo lejos. Él era el capitán. Mientras atendía a los heridos, su rostro estaba pálido mientras corría. Que alguien me traiga un poco de agua. Cúralo. Incluso ahora seguía trabajando. A pesar de su rostro pálido y de cojear, lo puso todo para ayudar a los necesitados. Era una escena que conmovería a cualquiera. Pero había algo en el que no tenía mucho sentido para mí. Tanto es así que me encontré moviéndome hacia él. ¿Cuáles son las lesiones? ¿Algún muerto? Vine. Parece que los refuerzos han sido de ayuda. Disculpe. Finalmente tomando nota de mí, hizo una pausa. Eres. Soy un cadete de Haven. No, eso ya lo sé. Julian de la baronía de Venus. Julian, vine. Él asintió y miró a su alrededor, tomándose un momento para limpiarse el sudor de la frente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Sí, en realidad. ¿Qué? ¿Cuál es el número del último escuadrón de subyugación? Parecía sorprendido por mi repentina pregunta. Le expliqué. Escuché a algunas personas decir algo sobre los escuadrones de subyugación. Supongo que son los escuadrones que han sido enviados a luchar contra el nigromante. Tengo curiosidad. ¿Cuántos han sido enviados hasta ahora? El capitán no respondió de inmediato. Más bien, puso una cara difícil. Casi me duele. Finalmente, bajando la cabeza, respondió. Si contamos su grupo, entonces sería el escuadrón de subyugación número 255. 255. Respiré frío. ¿A cuántas personas enviaron exactamente? La cantidad de gente que hemos enviado. Ya perdí la cuenta. Él continuó mientras yo permanecía en silencio. Podía escuchar la tristeza en su voz mientras hablaba. Todos los que veis aquí. Todos han perdido a alguien precioso. Somos los últimos habitantes que quedan del pueblo. Esa tristeza rápidamente se transformó en ira cuando sus puños se apretaron con fuerza. Cada maldito año, tenemos que observar cómo nuestra población disminuye y nuestros mejores guerreros mueren. Cada maldito año tengo que ver cómo entrenan a los jóvenes reclutas de la ciudad para enviarlos a la muerte. Lo miré sin decir nada. Miré profundamente sus expresiones y las emociones que estaba dejando salir. A primera vista no parecía haber nada malo. Más bien, estaba empezando a creerle. Pero había algo que seguía molestándome en el fondo de mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Levantó la cara para encontrarse con mi mirada. Hablas como si te importara mucho la gente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no has ido tú mismo allí? Ah. La expresión del capitán se congeló y sus labios temblaron. Si antes podía ver ira y tristeza, ahora podía ver culpa. Mucha culpa. Eso. Ni siquiera parecía capaz de formular sus propias frases. Era como si algo lo estuviera carcomiendo. ¿Pero qué? ¿Qué fue eso exactamente? Si eso no fuera suficiente, había algo más que me molestaba. Especialmente cuando revisé los recuerdos que había revisado. ¿Qué pasa con el primer escuadrón de subyugación? ¿De él primero? ¿Qué pasa con ellos? La reacción del capitán fue todo lo que necesitaba saber. He oído que tu hermana participó en ello. Ah, sí. ¿Estaban también allí para luchar contra el nigromante? De lo que yo. Capitán. Capitán. Necesitamos tu ayuda. Desafortunadamente, mis palabras fueron interrumpidas por un grito a lo lejos. El capitán, que fue llamado, encontró esta oportunidad para disculparse. No puedo agradecerte lo suficiente por tu ayuda. Si necesitas ayuda, estaría más que dispuesto a ofrecerla.
pero como puedes ver, tengo que irme ahora. Si me disculpan. Esas fueron sus últimas palabras antes de irse. Me quedé en silencio, mirando su espalda que se iba. Dentro de los recuerdos, lo había visto crecer. De niño a adolescente, a joven varón, al hombre de mediana edad que era ahora. Cada vez saludaba a los escuadrones de subyugación cuando se marchaban. Y cada vez, permanecía de regreso en la ciudad. Había pasado mucho tiempo desde que se convirtió en la persona más fuerte de la ciudad. Y, sin embargo, todavía habían sido enviadas personas más débiles que él. ¿Por qué decidió quedarse aquí? Algo no cuadra. ¿Qué estás haciendo? Una voz repentina me sacó de mis pensamientos. Cuando giré la cabeza, me encontré con los ojos de Aoife y el resto de los miembros que iban a partir para la exploración. Estaba hablando con el capitán. Respondí ajustando mi mochila. Aunque todavía sentía que había algo extraño en el capitán, no tenía nada con que trabajar. Tal vez descubra algo cuando me acerque al nigromante. Tenía bastante curiosidad al respecto. Especialmente porque tenía algo que ver con la magia de la maldición. Aunque solo había sido en visiones, sentí una extraña sensación de consuelo en la cúpula púrpura en la que se encontraba el nigromante. Quería ir allí para asegurarme de que lo que había sentido fuera real. Quizás podría encontrar algo que me ayudara a aumentar mi fuerza allí. Ojalá no tenga que aprender nigromancia. Realmente no era fanático de los zombis. Vamos. El profesor nos espera en la entrada. Está bien. Asintiendo levemente, seguí al grupo por detrás, caminando junto a León, quien me miró extrañamente. ¿Encontraste algo? No exactamente. No exactamente. No tengo mucho con qué trabajar. Por ahora, el capitán me parece sospechoso. ¿Sospechoso? León frunció el ceño y giró la cabeza para mirar al capitán a lo lejos. A medida que sus ojos se fijaban en él, sus cejas se levantaban gradualmente. CE. Lo miré con sorpresa. ¿Encontraste algo? ¿Pero cómo podría ser eso? Acababa de mirarlo. No te equivocas. León finalmente respondió. Él está ocultando algo. O más bien, los acontecimientos parecen centrarse en él. No, más bien, ¿todo el pueblo? Él lamió la cabeza. Es difícil decirlo. Pero él está ocultando algo. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Tengo buenos instintos. ¿De qué carajo está hablando este tipo? ¿Era esto algo con lo que los personajes principales acababan de nacer? Lo peor fue que ni siquiera pude preguntarle al respecto porque probablemente no respondería. Entonces por esa razón me froté la frente y pregunté. ¿Qué tan seguro estás de tus instintos? Nunca me habían fallado antes. Ya veo. Una vez más me giré para mirar al capitán. Así que hasta León piensa que hay algo extraño en él y en su historia. Como se sentía así, lo más probable era que efectivamente hubiera algo. Sin embargo, a pesar de saberlo, decidí dejarlo en paz y seguir al grupo desde atrás. Hasta ahora todavía no tenía mucha información. No podía enfrentarlo sin razón. Más que nada, me intrigó más el nigromante. O la cúpula que lo rodeaba. Había algo en ello que sentí que resonó en mí. ¿Están todos aquí? Cuando nuestro grupo llegó a la entrada, saludándonos allí estaba el profesor Oyobe, quien se frotó los ojos. Con una mochila grande detrás de él, parpadeó e hizo un breve recuento. Una vez que estuvo seguro de que todos estaban presentes, se dio la vuelta para mirar hacia las puertas del pueblo. Ya que todos están aquí, preparémonos para partir. No tenemos mucho tiempo. Con pasos ligeros, siguió adelante y cruzó las puertas. Los demás lo siguieron poco después. Me quedé en silencio por un breve momento antes de dar un paso adelante y seguirlos por detrás. Pensando en la gran cúpula morada que nos esperaba a lo lejos, sabía que no iba a ser un viaje fácil. Dicho esto, me sorprende no haber recibido todavía mi ventana de misiones. En lo alto de las murallas de la ciudad. Un hombre permaneció solitario, mirando al grupo que partía a lo lejos.
Apretándose el reloj de bolsillo y sosteniéndolo cerca de su pecho, murmuró repetidamente las mismas palabras una y otra vez. Lo siento. Lo siento. Y mi pare Ru. No había nadie aparte de él. Y fue por eso que permitió que las lágrimas mancharan sus mejillas. Gotear. Gotear. Lo siento. Quiero ir. Lo siento. Pero tengo que cumplir mi promesa. El hombre no era otro que el capitán del caballero. Aferrado a su reloj de bolsillo, se inclinó por el cansancio. Lo prometí. Y luego, reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, llevó su mano hacia su frente en un saludo. Fuerza de subyugación 255. Les deseo toda la suerte. El viaje fue tranquilo. Aparte de Josephine y Kiera, que discutían de vez en cuando, y el profesor Oyobe, que hablaba ocasionalmente, nadie dijo una palabra a medida que avanzábamos. Preferí que fuera así. Al contemplar el entorno familiar, no pude evitar hacer una pausa en ciertas ocasiones. No es que quisiera hacer una pausa, pero cada vez que veía un lugar familiar, las imágenes pasaban por mi mente. ¿Crees que podremos regresar? Las imágenes fueron seguidas de sus conversaciones. Lo haremos. Estoy seguro de ello. Incluso si no lo hacemos, al menos deberíamos intentar algo para ayudar a los que vendrán en el futuro. ¡Guau! De repente me siento lleno de energía. Ese sueño seguro que ayudó. Jaja, ahora que no tenemos que luchar constantemente contra los no muertos, podemos volver a sentirnos llenos de energía. Vamos. Vi innumerables recuerdos e innumerables personas. Caminando por el camino familiar, sus imágenes aparecían cada vez que llegaba a un lugar familiar, recordándome la historia que tenía este camino. Jeje. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 15 años. ¡Feliz cumpleaños! Celebremos tu cumpleaños ahora. Una vez que regresemos, nos aseguraremos de celebrarlo con todos. Jeje. Dondequiera que caminaba, aparecían caras conocidas. Nunca antes había cruzado físicamente este camino, pero sentí como si lo hubiera cruzado varias docenas de veces. Todo con gente diferente. Ya lo he decidido. Cuando regresemos, le propondré matrimonio a Emily. Ja ja ja. Solo tienes el coraje de decir esto ahora porque estamos en un viaje. Estabas muerto de miedo la última vez que la viste. Va. De risas a lágrimas. Los había visto y experimentado todos. Inmerso en los recuerdos, no me di cuenta de que ya estaba oscuro. Detengámonos aquí por un día. Lo que me sacó de los recuerdos fue la voz del profesor cuando se detuvo. Dentro de la región rocosa, nos encontramos en un terreno llano. El lugar perfecto para montar un campamento. Montemos nuestras tiendas de campaña y encendamos un fuego. Reanudaremos nuestro viaje mañana por la mañana. No estamos lejos del destino. Me giré para mirar hacia atrás en dirección a donde veníamos. Probablemente ya estén luchando contra la horda, ¿verdad? Dado el tiempo, tenía sentido. Me alegré un poco de haberme unido al grupo de exploración. Esto era especialmente cierto porque significaba que podía descansar aún más. Está bien. Estirando mi cuerpo, comencé a ayudar a los otros cadetes mientras empezábamos a montar el campamento. Afortunadamente, el proceso no fue difícil. En 10 minutos se instalaron las tiendas y se encendió un fuego en el medio. Encima había una olla donde se cocinaba nuestra comida. Crujido. Crujido. Un extraño silencio se apoderó repentinamente del grupo mientras todas las miradas se posaban en el fuego que ardía en el medio. El silencio, sin embargo, fue roto por el profesor que agitó la olla con una cuchara. Guardo una foto de mi esposa y mis hijos en mi billetera. Todos lo miraron mientras miraba fijamente el fuego. Yo también lo hice. De repente sentí que iba a hablar de sí mismo para romper el silencio, pero lo uso como recordatorio de por qué nunca tengo dinero. No. Nadie, y aquí estaba yo intentando animar el ambiente. Agitando la olla, el profesor Oyobe murmuró. Multitud dura. Regresó el silencio anterior que se apoderó del grupo. Esta vez,
La situación se volvió extrañamente tensa cuando las expresiones de todos los cadetes se volvieron extrañas. Esto fue especialmente cierto para León, que me miró. Su cara parecía extremadamente tenso. Él. En medio del silencio que se apoderó del campamento, me encontré tapándome la boca. Cuando todas las miradas cayeron sobre mí, mi pecho tembló. León me miró con los ojos muy abiertos mientras sacudía la cabeza. Era como si dijera, no, no. Pero solo empeoró las cosas. Apretándome a mi camisa. Jeje. Me eché a reír. Y la tensión anterior que persistía dentro de mí desapareció. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Adviento de las tres calamidades. C-128 Nigromante 1. Capítulo 128 Nigromante 1. A veces, todo lo que hacía falta era un interés mutuo para que las personas se pelearan entre sí de repente. ¿Qué carajo estoy presenciando? Esto. No veo las cosas mal, ¿verdad? Fue al día siguiente. El grupo de expedición había reanudado su caminata hacia el Nigromante. Sin embargo, en comparación con el día anterior, las cosas parecían ser diferentes. Ja 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 ja. ¿Estás bien? Gracias. Eran Julien y el profesor Oyobe. Caminando delante de todos, los dos habían sido inseparables desde anoche. Pero eso no fue lo más impactante. Puede reírse así. Al ver la sutil sonrisa en el rostro de Julien mientras hablaba con el profesor y recordar cómo se había reído la noche anterior, a Aoife le resultó difícil entender la situación. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Girando la cabeza, la mirada de Aoife cayó sobre Evelyn. Ella parecía ser la más sorprendida por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Cómo? Y Aoife recordó una vez más las palabras que le había dicho no hace mucho tiempo. Él ha cambiado. Julien ciertamente parecía una persona diferente de lo que solía parecer. Podría ser simplemente que se sintiera cómodo con el nuevo profesor. Quizás estaba pensando demasiado. Y probablemente lo era. Pero, ¿por qué siento que algo no está bien? Girando la cabeza, sus ojos se detuvieron en otra figura. Con cabello largo platino y ojos rojos, su mirada estaba fija en Julien. Fue difícil leer sus pensamientos. Sin embargo, verla hizo que Aoife frunciera el ceño. Cierto, escuché rumores de que ambos pasaban tiempo juntos. ¿Podría ella saber algo? Al principio, Aoife pensaba así, pero cuanto más lo miraba, más improbable parecía. Justo cuando había dado otro paso adelante, se tapó la boca apresuradamente. ¡Achjo! Aoife estornudó. Cubriéndose, frunció los labios. Mirando hacia el cielo, frunció el ceño. ¿Soy solo yo o hace más frío? Era casi como si hubiera conocido a un viejo amigo. No, más bien, nunca había tenido un amigo adecuado. Ya sea en esta vida o en mi vida pasada. Era difícil decirlo. Sin embargo, por alguna razón, me sentí extremadamente cómodo al hablar con el profesor. Fue extraño. Escuché que usted fue uno de los cadetes involucrados en el incidente que ocurrió en el bosque. Eso fue hasta que se mencionó un determinado acontecimiento y mi corazón se contrajo. No lo mostré por fuera y simplemente miré al profesor que miraba hacia la distancia con una mirada serena. No estábamos muy lejos del destino. Podía sentirlo. ¿Quizás te refieres al incidente con el profesor Booklam? Sí. El profesor Oyobe giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Fue un acontecimiento desafortunado. Yo era bastante cercano a Robert. Estabas. ¡Qué mierda! Había visto sus recuerdos. No existía tal figura en su vida. Dicho esto, fingí entender. Continuó dando más detalles. Bueno, ¿podrías decir que nos conocíamos? ¿Conocidos? Oh. Todavía no lo creía. Más bien, levanté la guardia sin mostrarlo hacia afuera. ¿Cómo estaba? Pregunté, fingiendo estar interesado en la conversación. No hablaba mucho.
Siempre jugaba a las damas solo en el campus de la academia y todo eso. Era un tipo peculiar si esas son las palabras adecuadas para describirlo. Eso suena propio de él. No era ningún secreto que el profesor pasaba la mayor parte del almuerzo jugando a las damas solo. Eso todo el mundo lo sabía. Jeje, sí. Era bastante conocido por ello, ¿no? Sí. Justo cuando pensé que iba a continuar la conversación, me sorprendió verlo dejarla ahí. Me hizo preguntarme si estaba siendo demasiado cauteloso o no. Al final, todavía mantuve la guardia alta. Eso fue hasta que... ¡Achjo! Escuché un estornudo. Al darme la vuelta, noté que algunos cadetes, entre ellos Aoife, se cubrían. Hace bastante frío. Sí. Apenas puedo sentir mis labios. Fruncí el ceño al verlo. ¿Frío? Si bien ciertamente hacía frío, no era tan malo como todos lo hacían parecer. Algo no estaba del todo. Ya casi llegamos. Las palabras del profesor Oyobe me sacaron de mis pensamientos. Justo cuando dijo esas palabras, sentí un extraño pulso de energía esparcido por toda el área. ¿Qué? Me hizo sentir pesado el pecho y mi respiración se volvió más áspera. Pero fuera de eso, pude suprimir la incomodidad. Tos. Tose. Ac. Para mi sorpresa, no se podía decir lo mismo de los demás cuyos rostros palidecían. No puedo respirar. Uh. ¿Qué está pasando? Miré a mi alrededor confundido. Los demás no solo parecían estar muriendo, sino que hubo varios que cayeron al suelo de rodillas. Kiera y Evelyn en particular. A León parecía irle mejor. Esto es problemático. La voz del profesor Oyobe resonó a mi lado. Levantando la mano, una cúpula transparente cubría el área que nos rodeaba. Casi instantáneamente, todos sintieron una sensación de alivio cuando todos cayeron al suelo. ¡Ja! ¡Ah! ¿Qué diablos fue eso? ¡Uac! Yo también tenía curiosidad. A diferencia de ellos, yo no sentí mucho. Bajé la cabeza para mirar mis manos y la levanté de nuevo para mirar al profesor Oyobe. Estaba a punto de pedirle una explicación cuando se me adelantó. Actualmente nos encontramos en una región con gran carga elemental. Siguiendo su dedo en el aire, el profesor continuó diciendo. El elemento maldición parece ser el más predominante aquí. Para aquellos que se especializan en magia elemental, tendrán dificultades para respirar. Es normal. Solo necesitas ajustar tu cuerpo a la alta densidad de maná maldito en el aire. También es posible que la afinidad con tu propio elemento disminuya. Este es un efecto secundario de un entorno así. Su explicación no fue larga, pero pude entenderla. Región pesada elemental. Este era un término nuevo para mí. Cerrando los ojos, sentí el maná en el aire. Ah. Como se esperaba. Fue tal como él dijo. Tenía mucho elemento, maldición. Dicho esto, ¿elemento de maldición? No sonaba del todo bien. Pero yo no era un desarrollador de juegos. Para aquellos que se especializan en magia de maldición. El profesor Oyobe se giró para mirarme. Descubrirás que te resulta mucho más fácil hacer circular tu maná. No solo eso, sino que también es más rápido y fácil para ti crear hechizos. Fue como él dijo. Con solo pensarlo, supe que podía invocar cadenas de alacantria y manos de la Malady con poca o ninguna demora. Probablemente también podría canalizarlos durante un periodo de tiempo más largo y de manera mucho más eficiente. Lo mejor de todo fue que no dolió. Apenas podía sentir mis heridas. Esto fue genial. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me sentí así? Todo eso aparte. La expresión del profesor se volvió sombría. Miró a lo lejos con el ceño fruncido. Parece que la situación es mucho más peligrosa de lo que había previsto anteriormente. Puedo sentir que estamos muy cerca de la fuente. Y lo éramos. Aunque nunca había ocurrido una escena así en mis recuerdos, por el paisaje podía decir más o menos que estábamos cerca. ¿Cuántas veces había estado aquí en mis recuerdos?
nos tomaremos un momento para esperar a que se adapten al medio ambiente. La decisión fue así. No tuve ninguna queja. Más bien, me senté en el suelo y guié el maná dentro de mi cuerpo. Había algo que quería probar. Dado que el elemento de maldición aquí es denso, ¿qué pasa si practico mis hechizos? ¿Impulsará mi progreso? Lo puse a prueba. A. LVL 1, manos enfermas, ext más 0,1%. LVL 1, manos enfermas, ext más 0,05%. LVL 1, cadenas de alacantria, ext más 0,1%. LVL 1, cadenas de alacantria, ext más 0,05%. Las notificaciones pasaron ante mis propios ojos. Ambos hechizos comenzaron a aumentar en competencia a velocidades visibles. Empecé a emocionarme. ¿Qué pasaría una vez que los hechizos alcanzaran el siguiente nivel? Evolucionarían. Si es así, ¿qué sería de ellos? Me senté allí en silencio y disfruté del ambiente. La mejora visible fue estimulante. Pero incluso entonces, sabía que no podría disfrutar de una sensación así para siempre. Parece que todos están listos. Vamos a profundizar más. Frotándome la cara, me levanté del lugar. ¡Qué lástima! Si fuera posible hubiera preferido quedarme un poco más. Tal vez encuentre una manera de hacerlo más tarde. Por ahora había algo más que quería descubrir. Haré todo lo posible para garantizar su seguridad. Sin embargo, puede haber circunstancias en las que no pueda ayudarle. Ya que ese es el caso, espero que todos se preparen y reaccionen ante el peor escenario posible. Todos prestaron atención a las palabras del profesor, canalizando su maná y sacando sus armas. Solo entonces seguimos adelante. A diferencia de antes, nuestros pasos eran más lentos y teníamos más cuidado. Estábamos siguiendo la dirección correcta, me di cuenta. En la zona montañosa, seguimos el único camino hacia adelante, serpenteando a través del terreno accidentado mientras formaciones rocosas irregulares se alzaban a ambos lados. Un extraño silencio se apoderó del grupo mientras avanzábamos. Todo el mundo se dio cuenta de que estábamos a solo unos metros de la fuente de todos los problemas. Fue por esa razón que todos permanecieron en silencio. Y luego. A lo lejos apareció una conocida cúpula de forma púrpura. Era grande. Mucho más grande de lo que estaba en los recuerdos. ¿Qué es eso? ¿Qué? No puedo respirar. Y lo mismo ocurrió con la sensación de opresión que persistía en el aire. Era un marcado contraste con el de la visión. Tanto es así que el profesor se vio obligado a dar un paso atrás, levantando la mano izquierda para protegernos. Esta Inapoy. Pero ya era demasiado tarde. A lo lejos, dentro de la esfera, más de 1000 figuras familiares entraron en nuestra visión, con sus cabezas girando robóticamente para mirar en nuestra dirección. Cada uno parecía estar obsesionado con nuestra presencia. Sus miradas atravesaban el espacio entre nosotros con una intensidad inquietante. ¿Sé cómo están aquí? No eran ellos. Pero si eso no fuera suficientemente malo. En el medio había una figura encapuchada, envuelta en oscuridad. En el momento en que su mirada cayó sobre nosotros, sentí como si todo mi cuerpo se hubiera congelado en su lugar, como si estuviera atrapado en el agarre de una mano helada. Lo mismo ocurrió con los demás que se detuvieron en seco. Esto. La amarga voz del profesor Oyobe resonó a nuestro lado. ¿Quién exactamente hizo la exploración? Adviento de las 3 calamidades. C-129 Nigromante, 2. Capítulo 129 Nigromante, 2. El aire estaba tenso. Al sentir la mirada del nigromante, sentí como si estuviera en alfileres y agujas. Se me erizó la piel y sentí las piernas como plomo. Respirar solo se volvió difícil. Sentimos como si un camión pesado pesara sobre nuestro pecho. Miles de ojos estaban fijos en nosotros. Hola. Un chillido salió de la boca del nigromante. Era difícil ver sus rasgos, cubiertos bajo la capa, pero el nigromante no era alto. Desde donde yo estaba,
parecía ser de estatura bastante pequeña. Sobre el de un joven adolescente. Hola. Hola. De su boca seguían saliendo chillidos. Su sonido se asemeja al de una bestia estrangulada. ¿Qué carajo está tratando de decir? ¿Está siquiera diciendo algo? Los sonidos empezaban a llegar al grupo. Y justo cuando volvió a chirriar, el profesor Oyobe se detuvo en seco mientras sus ojos se entrecerraban. Tienes que estar cagándome. Sus palabras fueron una llamada de atención para mí. Mirando en dirección a donde él miraba, yo también lo vi. Ah. Débiles grietas alrededor del espacio cerca del nigromante. Flotaban en el aire, adheridos al tejido mismo del espacio. Grieta de espejo. Las palabras salieron sin esfuerzo de mi boca. Era una de las puertas que conducían a la dimensión del espejo. Esto. ¿Cómo se expandió la dimensión del espejo? La dimensión espejo era una realidad separada del mundo conocido. Sin embargo, su expansión e influencia fueron reales. De dentro de las grietas surgirían monstruos. Al igual que los virus, salían y reinaban su influencia sobre la Tierra cerca de Mirror Crack, convirtiéndola lentamente en el mismo entorno que dentro de Mirror Dimension. Al matar a todos los monstruos, uno podría contener la grieta espejo y evitar que permita que los monstruos salgan de ella para expandir su influencia sobre la Tierra. Una grieta en el espejo necesitaba vigilancia constante ya que no había forma de cerrarla. En total, había alrededor de 20 grietas contenidas dentro del imperio. Uno dentro de la academia, otros 15 con el gremio y el resto con la familia Megrae. Y ahora. La 21ª grieta había aparecido dentro del imperio. La situación es mucho más grave de lo previsto. Tendremos que retirarnos por ahora. Esta fue la evaluación que hizo el profesor Oyobe de la situación. Fue una evaluación con la que pude estar de acuerdo. Esto no es algo que los simples cadetes deberían manejar. Tendremos que conseguir que Central se encargue de esto más. Sus palabras fueron interrumpidas por un grito lejano. Proviene del nigromante. Yeik. Antes de que pudiera reaccionar, algo brilló sobre nosotros mientras el profesor Oyobe giraba rápidamente y levantaba la mano. Clank. Los alrededores temblaron. Hola. Y el profesor gimió mientras retrocedía varios pasos. Una bestia imponente, parecida a un lobo pero del doble de su tamaño, se cernía sobre nosotros. Sus enormes colmillos goteaban saliva y sus penetrantes ojos negros nos penetraban, encerrándonos en su mirada feroz. Gotea. Goteo. El pelo de mi nuca estaba de borde. Cuidado. Este no es un monstruo común y corriente. Las palabras del profesor salieron como una advertencia. ¿Recuerdas cuando dije que tal vez no podría protegerte? Con ambas manos colocadas frente a él en posición de lucha, miró fijamente al monstruo. Ahora es ese momento. ¡Boom! Su cuerpo se disparó hacia adelante como una flecha, apareciendo justo delante de la criatura en un instante. Todos regresen. Al mismo tiempo que el grito de Aoife, el puño del profesor chocó contra la garra del lobo. ¡Ban! El espacio que nos rodeaba tembló. ¡Wake! ¡Ak! Solo el efecto posterior del ataque fue suficiente para hacernos retroceder a todos varios metros. Esto, joder. Cuando todos miraron hacia atrás, todas las miradas se posaron en el profesor que estaba de pie junto a la bestia. Esto es absurdo. Uno de los cadetes murmuró, mirando la pelea a lo lejos. Solo por los pulsos de maná que ambos emitían, los cadetes podían notar su fuerza. Fue por esa razón que todos quedaron sorprendidos. ¿Un rango de terror? Si ese es el caso, eso significa que el profesor Hallow es al menos de nivel 5. Evelyn preguntó, mirando al profesor a lo lejos. Espera, espera. Y como si de repente se diera cuenta, se giró rígidamente para enfrentarse al nigromante. Ah. Evelyn se tapó la boca. Esto es ridículo. Yeek. Un poderoso grito escapó de la boca del nigromante mientras se inclinaba en nuestra dirección. Ah. Retrocede rápidamente. Maldita sea. Justo cuando llegó el grito de Aoife, dos sombras se proyectaron sobre el área en la que estábamos.
El primero en reaccionar fue León, que presionó con fuerza contra el suelo y cortó hacia arriba. Clank. Clank. Su ataque fue seguido rápidamente por Aoife, quien levantó ambas manos en el aire. Awak. Su rostro palideció significativamente cuando dos lobos más pequeños aparecieron sobre nosotros. J. Julien. Haz algo. Incluso sin que ella lo dijera, yo ya estaba en ello. Apretando mi mano, 8 hilos brotaron de mi antebrazo y se engancharon a los lobos en el aire. Si había alguna diferencia entre estos hilos y los habituales era que el brillo púrpura era más prominente y oscuro. HM. Mi cara se movió ligeramente a medida que los hilos avanzaban. No ni Mick. Pero lo ignoré. ¡Agua! En el momento en que se aferró a los lobos, aullaron mientras sus cuerpos sufrían espasmos. Muere, joder. A esto le siguió rápidamente Kiera, quien adelantó las manos y las llamas envolvieron todo el entorno. Saa. Ja. Ah. Golpe, golpe. Acompañando su respiración agitada, 2 bultos negros cayeron al suelo. Eso no fue demasiado difícil. Kiera logró murmurar en medio de su respiración agitada. Estaba a punto de decirle que dejara de hablar cuando otro grito resonó y varias sombras más se proyectaron sobre el área que nos rodeaba. Esta vez fui el primero en reaccionar. Como si mi cuerpo actuara por sí solo, levanté la mano y disparé los hilos. 1, 2, 3, 4. Me esforcé al máximo, con 10 hilos que cubrían el espacio que nos rodeaba. Pero no fue suficiente. Chasquido. 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 Uf. Sentí un dolor agudo por cada hilo que se rompía. El maná dentro de mi cuerpo comenzó a drenar rápidamente y, antes de darme cuenta, estaba de rodillas. Pulgar. Goteo. Gotea. El sudor me caía por un costado de la cara. Ah, joder. Aunque originalmente pensé que estaba lo suficientemente en forma para pelear, ahora quedó claro que simplemente me estaba mintiendo a mí mismo. No estaba lo suficientemente en forma para pelear en este momento. ¡Guau! El hecho de que mi visión fuera borrosa y me doliera el pecho era prueba perfecta de ello. Oye, levántate. ¿Qué carajo estás haciendo? Sentí que algo se agarraba a mi hombro en medio de mi visión borrosa. Rojo, blanco. Era algo de esa naturaleza. Kiera. Joder, ¿qué te pasa? No se suponía que eras la más fuerte ella, Ak. Un gruñido cercano me dijo que otro monstruo estaba cerca de nosotros. Estoy bien. Oye. Empujé a Kiera y me quedé quieto. Mirando a mi alrededor, el mundo parecía borroso y los sonidos apenas llegaban a mis oídos. Ja. Ah. Lo único que podía oír era el sonido de mi propia respiración. Jaf. La cosa se ponía más dura con cada segundo que pasaba. ¿Por qué mi cuerpo no responde? Independientemente de lo que intenté, parecía que mi situación estaba empeorando. El dolor también se intensificó, como si mis entrañas se retorcieran juntas. Con cada parpadeo, mi visión alternaba entre claridad y borrosidad. Clank. Clank. Ah. De los lobos a los cadetes. Pude ver la amarga lucha por la que todos estaban pasando. Actualmente yo era el único que no hacía nada. Bajé la cabeza para mirar mi mano. Intenté canalizar mi maná, pero lo único que hice fue torcer aún más mis entrañas. ¿Qué? Era una situación desesperada. Uno que se solidificó aún más con un fuerte grito en la distancia. Yek. Era el nigromante. Todo se detuvo en ese momento. Ya sean los cadetes o los lobos. Todas las miradas se posaron en el nigromante y la horda que estaba cerca de él. Un extraño silencio envolvió el entorno. Uno que fue rápidamente roto por el movimiento repentino del nigromante y su ejército cuando comenzó a moverse. Growl. Los gruñidos acompañaron el chillido del nigromante mientras los zombis cobraban vida. Golpe. Avanzaron al unísono y como resultado el suelo tembló. Golpe. Luego vino el siguiente paso. Golpe. Y luego el siguiente.
El sonido unificado de sus pasos los hizo desesperar a medida que se acercaban a nosotros. Y, sin embargo, a pesar de la situación, no podía apartar la mirada del nigromante que estaba en el centro de todo. Incluso cuando los zombis se acercaban, fijé mi mirada en el nigromante. «Corre». «Retiro». Los cadetes pasaron corriendo junto a mí en ese momento, sus rostros palidecen de miedo. «Deja esto. No podemos luchar contra esto». Lo mismo ocurrió con el profesor que corrió, se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta. Al mismo tiempo, intentó contener al lobo de rango terrorista que, por alguna razón, permaneció quieto y no lo persiguió. Más bien, estaba mirando. «Oye, ¿qué estás haciendo?» «Julian». Yo fui el único que no corrió. «¿Qué estás haciendo?» «Corre». «Golpe». Los zombis se acercaron a mí. Aunque no estaba seguro. No los estaba mirando. Parpadeando los ojos, miré al grupo de personas a lo lejos. Recién se habían dado cuenta de que yo todavía estaba parado donde estaba. Julian. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y preocupación. Preocuparse. Ja. Quería reírme entonces. ¿Qué clase de tonterías? Golpe. Los temblores se hicieron más evidentes. Podía sentir a los zombis a unos metros de mí. Sin embargo, no tenía miedo. El sonido de sus pasos ahogó el ruido que los rodeaba. Silenciosamente. Miré a lo lejos. Hacia los demás cadetes y el profesor. Todos me miraban, probablemente decían algo, pero era difícil escucharlo. No es que importara. Los zombis me habían rodeado por todos lados. Ya era demasiado tarde para mí. Adviento de las 3 calamidades. C-130 Nigromante, 3. Capítulo 130 Nigromante, 3. Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Muévete. Muévete. Retrocede. Retírate. Al ver las oleadas de no muertos que se acercaban, los cadetes no tuvieron más remedio que retirarse. Lo mismo ocurrió con León, quien regresó apresuradamente. ¡Mierda! Con su espada, atravesó todo lo que se interponía en su camino, ayudando a algunos de los cadetes en el camino. PFTTT. Déjame ayudarte. AC. Eran un grupo compuesto por 15 cadetes. Las élites de Haven, y sin embargo, todos estaban luchando mucho. Retrocede. De repente, la fuerte voz del profesor resonó en la distancia. Justo a tiempo, León giró la cabeza para mirar en su dirección. El profesor corría a toda velocidad hacia ellos. Detrás de él estaba el lobo gigante. Su imponente figura y presión se cernían sobre ellos desde la distancia. Sin embargo, para alivio de todos, no se trataba de perseguir al profesor. Más bien, se trataba de observar el tesoro de muertos vivientes que se acercaba. Retirada. Retiro. Aunque el profesor no parecía haber sufrido heridas graves, al ver su estado desaliñado se podía ver que había gastado mucha energía. La pelea no fue fácil. Golpe. Golpe. El suelo temblaba con cada paso que daban los no muertos. Todos se alejaron más. Ah, espera. Todo transcurría sin problemas hasta que alguien se detuvo a mirar a lo lejos. Todavía hay alguien allí. Su mirada estaba fija en cierta figura. ¿Qué estás haciendo? Julian. De hecho, un solo cadete permaneció inmóvil en la distancia. No estaba lejos de la horda de no muertos. De hecho, estaba a solo unos metros de ser tragado por ellos. Ah. Como si notara a Julian, el profesor, que acababa de retirarse hacia ellos, abrió mucho los ojos. Me voy G. Agua. Sus palabras fueron interrumpidas por el búho de lobo. De repente, la atmósfera volvió a cambiar. La presión que rodeaba el espacio se intensificó. Se hizo evidente que el lobo estaba a punto de atacar de nuevo. ¿El objetivo? Nadie lo sabía, pero no tuvieron tiempo de detenerse en tal asunto. Especialmente cuando la presión que los rodeaba aumentaba en el segundo.
KHH. Tanto es así que León no pudo respirar ni un instante. Lo mismo ocurrió con los demás cadetes. Ja. Ah. Jua. Maldita sea. Fue necesario el hechizo del profesor Oyobe para aliviar gran parte de la presión. Pero cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Los no muertos habían llegado hasta Julien. Como si el tiempo se hubiera congelado, todas las miradas se posaron en él. Se quedó de pie con la misma mirada serena que tenía. Mirando a todos por igual, parecía completamente despreocupado. Solo, se paró en el medio. Y solo, desapareció de su vista. ¡Ah! Varios cadetes gritaron horrorizados, incapaces de comprender la situación. ¡Mierda! El profesor Oyobe era el que estaba en más problemas. Alternando su mirada entre los cadetes detrás de él y Julien, apretó los dientes. ¡Mierda! Él había tomado su decisión. Retiro. ¿Qué? Bu. Algunos intentaron protestar, pero él los interrumpió. Es demasiado tarde. ¿Eres tú o él? No puedo arriesgarme a que todos mueran aquí. Una vez que tomó una decisión, no hubo forma de cambiarla. A pesar de las protestas, el profesor Oyobe lanzó otro hechizo y obligó a todos a retirarse. Retirada. Retiro. Fue un caos. Caos total. Nadie entendió lo que estaba pasando. O al menos se negaron a creer la realidad de la situación. Todos menos una persona. León. León levantó ligeramente la cabeza. Jugando con algo en su mano, lo colocó en su bolsillo antes de volver su atención a los no muertos. Groby. Gruñeron en el aire. Permaneció en silencio por un breve momento antes de alejarse de ellos. Vamos. Vamos. En este caos. Siguió a los demás de regreso. No sin antes murmurar algunas últimas palabras. Estaré esperando. Dejé que mis ojos permanecieran cerrados por un momento y luego los abrí. Groby. Estaba rodeado por todos lados. Los zombis de aspecto familiar y la cúpula morada. Todo era igual que antes. ¿Cómo se esperaba? Me froté el pecho y miré a mi alrededor. Había un pequeño espacio a mi alrededor. Ningún zombi caminaba cerca de mí. Más bien, parecieron evitarme a medida que avanzaban. ¿Por qué? ¿Por qué no me atacaban? Extendí mi mano para tocar a uno de los zombis. En el momento en que lo hice, giraron la cabeza y la amartillaron. Fue casi una tontería, pero no hicieron mucho después de eso. Continuaron marchando hacia adelante. ¡Aguó! Un cierto grito ahogado resonó en la distancia. Lo más probable es que viniera del lobo. Ahora que lo pienso, el lobo dejó de atacar en el momento en que los zombis empezaron a moverse. ¿Hubo alguna conexión con esto? ¿Podría ser que los zombis solo reaccionaran por los lobos y no por nosotros? Me pregunto. Fue un pensamiento interesante. ¡Aguó! El lobo volvió a aullar, pero esta vez su grito fue mucho más lejos que antes. ¿Está huyendo? ¿A dónde? ¿Y por qué? ¿El nigromante tal vez? Golpe. Golpe. Los zombis continuaron avanzando, el suelo temblando en sus escalones unificados. Fue duro para la audición porque era muy fuerte, pero finalmente se detuvieron. Golpe. Y el silencio regresó. Eso fue hasta que... Es vos, es vos, es vos. Sus cabezas giraron y todos los ojos se fijaron en mí. Fue solo por un instante, pero me estremecí. ¡Qué espeluznante! Me sentí como el protagonista de una película de terror. Sa. En medio de mis pensamientos, los zombis se separaron. Con sus miradas aún presentes sobre mí, crearon un pequeño camino. Inconscientemente respiré profundamente. Porque a lo lejos apareció una figura. No eran altos y sus rasgos estaban cubiertos por una gran capa. Estaba allí parado, rodeado de todos los zombis, mirándome fijamente. Me sentí asustado por eso. Pero a pesar de mi miedo. Toc. Di el paso que me llevó a ello.
El miedo era una emoción sin sentido en esta situación. ¿Qué sentido tenía tener miedo cuando estaba rodeado por todos lados? Solo me detuve cuando estaba a unos metros de allí. Si antes podía sentirlo débilmente, ahora lo siento aún más. ¡Qué aterrador! Quedarse quieto resultó ser una tarea difícil. La presión que salía del cuerpo del nigromante no era algo que hubiera sentido antes. Especialmente cuando me di cuenta de que actualmente estaba suprimido. Me encontré con su mirada en silencio. Simplemente se quedó allí sin murmurar ni un solo sonido, observando cuidadosamente cada una de mis características. Hace frío aquí, ¿no? Yo fui el primero en romper el silencio. Ante mis palabras, el nigromante levantó la cabeza para mirarme fijamente. Ni siquiera estaba seguro de si podía entender mis palabras. La capa te ayuda, ¿no? Fue solo una pequeña charla. Quería ver si podía comunicarme con él. Pero no parecía que pudiera. Más bien, debo haberlo molestado a medida que la presión a mi alrededor se intensificaba. Estás de mal humor, ¿no? Pero en realidad no me afectó tanto como antes. ¿Fue porque no significaba ningún daño o porque me estaba acostumbrando al ambiente denso de Curse? No estaba seguro. De cualquier manera, el nigromante no reaccionó. Lo único que hizo fue seguir mirándome fijamente hasta que se dio la vuelta. Un camino se despejó cuando los zombis se separaron. Scrunch dio un paso adelante y se adentró profundamente en la horda. No decía nada, pero entendí lo que quería. Seguir. Era lo que decía. Quería mostrarme algo. Tac. Lo seguí sin decir una palabra. El camino era estrecho y las miradas de los zombis seguían cayendo sobre mí mientras caminaba. Aprendí a ignorarlos, pero al pasar no pude evitar ver algunas figuras familiares. Oye, ¿te sientes bien? Sus voces resonaban en mi mente cada vez que pasaba junto a ellos. Usa esto. Hace frío afuera. Con cada paso que daba, una figura familiar entraba en mi vista. Ya casi llegamos. Era casi como si todavía estuvieran vivos. Fue agradable celebrar tu cumpleaños con nosotros, ¿no? El 12º Escuadrón de Subyugación. El 45º Escuadrón de Subyugación. El 111º Escuadrón de Subyugación. El 56º Escuadrón de Subyugación. Los soldados que habían sido enviados para subyugar a la misma criatura que yo estaba siguiendo. Todos estaban presentes. La espalda del nigromante se encogió mientras caminaba más rápido que yo. A pesar de estar rodeado de tantos zombis, sus espaldas parecían bastante solitarias. Como un niño que tenía muchos juguetes con los que jugar pero nadie con quien compartirlos. Y entonces el nigromante se detuvo. Yo también lo hice. Ah. El sonido inexplicablemente se escapó de mis labios mientras miraba hacia arriba. Aparecieron grietas en el mismo pliegue del espacio ante mí. Pero eso no fue lo que me hizo soltar ese sonido. Más bien, era el enorme cadáver el que descansaba en el medio. Al principio parecía una roca, pero al prestar más atención, en lugar de una roca, era más como una dragón. Un dragón de roca. Su figura se alzaba sobre todo lo que la rodeaba, y si no fuera por la tenue película violeta que cubría su cuerpo, no la confundiría con una simple roca. Película morada. Mis ojos se abrieron mientras bajaba la cabeza para mirar al nigromante. Así que eso es lo que es. Muchas de las piezas dentro de mi mente comenzaron a reconstruirse. Toda la colección de recuerdos que había logrado recopilar inundó mi mente a medida que la información que había recopilado se me hizo más clara. Todavía tenía muchas preguntas, pero entendí algo. Fue una triste constatación. El poderoso nigromante que me precedió. El poderoso monstruo al que todos querían subyugar. El foco del odio de la ciudad. Para empezar, nunca había sido un enemigo. Pero más bien, otro soldado desafortunado como ellos. Miembro del primer escuadrón de subyugación. Ja ja ja. No pude ver la expresión que estaba haciendo desde su espalda, pero pude adivinar. Por primera vez habló. De 30 años. Era una voz aguda. Uno que pertenecía a una mujer. H aquí.
Sus palabras terminaron ahí. Lo más probable es que hubiera llegado a su límite. Pero a mí no me importaba. No necesitaba una voz para hablar con alguien. Di un paso para acercarme al nigromante cuya espalda estaba apartada de mí. ¡Tac! Como si sintiera mi paso, se giró para mirarme. Le extendí la mano, bajando la cabeza en señal de fe. Sé que puede que no me entiendas ahora mismo, pero tengo una petición. No estaba seguro de si lo que estaba haciendo era lo correcto. Si lo que había reconstruido era la secuencia correcta de eventos. Pero aún así lo intenté. Levanté la cabeza y traté de mirar a través de lo que había debajo de la capa. Me dejarás ver tu mundo.